La máquina se para de M. Forster. Parte. El aeronave. Imagina, si puedes, una habitación pequeña, de forma hexagonal, como la celda de una abeja. No está iluminado ni por ventanas ni por lámparas, pero está lleno de un suave resplandor. No hay aberturas para la ventilación, pero el aire es fresco. No hay instrumentos musicales y, sin embargo, en el momento en que se abre mi meditación, esta habitación vibra con sonidos melodiosos. En el centro hay un sillón y a su lado un escritorio de lectura, ahí está todo el mobiliario. Y en el sillón está sentada un trozo de carne envuelto, una mujer, de unos 5 pies de altura, con una cara blanca como un hongo. A ella le pertenece la pequeña habitación. Sonó un timbre eléctrico. La mujer tocó un interruptor y la música se calló. Supongo que debo ver quién es, pensó, y puso su silla en movimiento. La silla, como la música, era accionada por una maquinaria, que la hizo rodar hasta el otro lado de la habitación, donde el timbre todavía sonaba importunamente. ¿Quién es?, ella llamó. Su voz era irritable, porque la habían interrumpido muchas veces desde que empezó la música. Conocía a varios miles de personas, en ciertas direcciones las relaciones humanas habían avanzado enormemente. Pero cuando escuchó por el auricular, su rostro pálido se arrugó en una sonrisa y dijo: Muy bien. Hablemos, me aislaré. No espero que suceda nada importante durante los próximos 5 minutos, porque puedo darte 5 minutos completos, Kuno. Luego debo dar mi conferencia sobre la música durante la época australiana. Periodo. Tocó la perilla de aislamiento para que nadie más pudiera hablar con ella. Luego tocó el aparato de iluminación y la pequeña habitación quedó sumida en la oscuridad. Ser rápido, ella llamó, su irritación regresó. Date prisa, Kuno, aquí estoy en la oscuridad perdiendo el tiempo. Pero pasaron 15 segundos antes de que el plato redondo que tenía en sus manos comenzara a brillar. Una tenue luz azul lo atravesó, oscureciéndose hasta tornarse violeta, y en ese momento pudo ver la imagen de su hijo, que vivía al otro lado de la tierra, y él podía verla a ella. Kuno, qué lento eres. Él sonrió gravemente. Realmente creo que disfrutas perder el tiempo. Te he llamado antes, madre, pero siempre estabas ocupada o aislada. Tengo algo particular que decirte. ¿Qué pasa, querido muchacho? Date prisa. ¿Por qué no pudiste enviarlo por correo neumático? Porque prefiero decir tal cosa. ¿Quiero? ¿Bien? Quiero que vengas a verme. Basti miró su rostro en el plato azul. ¿Pero puedo verte? Ella exclamó. ¿Qué más quieres? No quiero verte a través de la máquina, dijo Kuno. Quiero hablar contigo no a través de la tediosa máquina. Oh, silencio, dijo su madre, vagamente sorprendida. No debes decir nada en contra de la máquina. ¿Por qué no? No se debe. Hablas como si un dios hubiera hecho la máquina, gritó el otro. Creo que le rezas cuando eres infeliz. Los hombres la hicieron, no lo olvides. Grandes hombres, pero hombres. La máquina es mucho, pero no lo es todo. Veo algo parecido a ti en esta placa, pero yo no te veo. Escucho algo como tú a través de este teléfono, pero no te escucho. Por eso quiero que vengas. Ven y pásate conmigo. Hazme una visita, para que nos encontremos cara a cara. Y hablar de las esperanzas que hay en mi mente. Ella respondió que apenas podía dedicar tiempo a una visita. La aeronave apenas tarda 2 días en volar entre tú y yo. No me gustan los dirigibles. ¿Por qué? No me gusta ver la horrible tierra marrón, el mar y las estrellas cuando está oscuro. No tengo ideas en un dirigible. No los consigo en ningún otro lugar. ¿Qué tipo de ideas te puede dar el aire? Hizo una pausa por un instante. ¿No conoces 4 estrellas grandes que forman un oblongo, y 3 estrellas juntas en medio del oblongo? ¿Y colgando de estas estrellas, otras 3 estrellas? No, no me gustan las estrellas. ¿Pero te dieron una idea? Qué interesante, dímelo. Tenía la idea de que eran como un hombre. No comprendo. Las 4 grandes estrellas son los hombros y las rodillas del hombre. Las 3 estrellas en el medio son como los cinturones que los hombres usaban una vez, y las 3 estrellas que cuelgan son como una espada. ¿Una espada? Los hombres llevaban espadas consigo para matar animales y otros hombres.
No me parece muy buena idea, pero sí es original. ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez? ¿En el dirigible? Él se interrumpió y a ella le pareció que parecía triste. No podía estar segura, porque la máquina no transmitía matices de expresión. Solo daba una idea general de la gente. Una idea que era lo suficientemente buena para todos los propósitos prácticos, pensó Basti. La floración imponderable, declarada por una filosofía desacreditada como la verdadera esencia del coito, fue ignorada con razón por la máquina, del mismo modo que los fabricantes de frutas artificiales ignoraron la floración imponderable de la uva. Nuestra raza había aceptado hacía mucho tiempo algo suficientemente bueno. La verdad es, continuó, que quiero volver a ver estas estrellas. Son estrellas curiosas. Quiero verlas no desde el dirigible, sino desde la superficie de la Tierra, como lo hicieron nuestros antepasados. Miles de personas. Hace muchos años. Quiero visitar la superficie de la Tierra. Ella se sorprendió de nuevo. Madre, debes venir, aunque solo sea para explicarme cuál es el daño de visitar la superficie de la Tierra. No hay daño, respondió ella, controlándose. Pero no hay ventaja. La superficie de la Tierra es solo polvo y barro, no queda vida en ella y necesitarías un respirador. O el frío del aire exterior te mataría. Uno muere inmediatamente en el aire exterior. Lo sé, por supuesto que tomaré todas las precauciones. Y además. ¿Bien? Consideró y eligió sus palabras con cuidado. Su hijo tenía un carácter extraño y ella quiso disuadirlo de la expedición. Es contrario al espíritu de la época, afirmó. ¿Quieres decir con eso, contrario a la máquina? En cierto sentido, pero... Su imagen en la placa azul se desvaneció. Kuno. Se había aislado. Por un momento Basti se sintió sola. Entonces generó la luz, y la vista de su habitación, inundada de resplandor y tachonada de botones eléctricos, la revivió. Había botones e interruptores por todas partes, botones para pedir comida, música, ropa. Allí estaba el botón del baño caliente, al presionarlo surgió del suelo una palangana de, imitación, mármol, llena hasta el borde con un líquido tibio y desodorizado. Estaba el botón del baño frío. Estaba el botón que producía literatura. Y, por supuesto, estaban los botones mediante los cuales se comunicaba con sus amigos. La habitación, aunque no contenía nada, estaba en contacto con todo lo que a ella le importaba en el mundo. El siguiente paso de Basti fue apagar el interruptor de aislamiento, y todas las acumulaciones de los últimos 3 minutos estallaron sobre ella. La habitación se llenó del ruido de campanas y tubos parlantes. ¿Cómo era la nueva comida? ¿Podría recomendarlo? ¿Había tenido alguna idea últimamente? ¿Podría uno contarle sus propias ideas? Se comprometería a visitar las guarderías públicas en una fecha próxima, digamos este día del mes. A la mayoría de estas preguntas respondió con irritación, una cualidad creciente en esa era acelerada. Dijo que la nueva comida era horrible. Que no podía visitar las guarderías públicas por presión de compromisos. Que no tenía ideas propias sino que le acababan de decir una. Que 4 estrellas y 3 en el medio eran como un hombre, dudaba que hubiera mucho en ello. Luego desconectó a sus corresponsales, porque había llegado el momento de dar su conferencia sobre la música australiana. El torpe sistema de reuniones públicas había sido abandonado hacía mucho tiempo. Ni Basti ni su audiencia salieron de sus habitaciones. Sentada en su sillón hablaba, mientras ellos en sus sillones la oían bastante bien y la veían bastante bien. Comenzó con un relato humorístico de la música de la época premongol y pasó a describir el gran estallido de canciones que siguió a la conquista china. Por remotos y primitivos que fueran los métodos de Isan So y la escuela de Brisbane, ella sentía, dijo, que su estudio podría recompensar al músico de hoy, tenían frescura, tenían, sobre todo, ideas. Su conferencia, que duró 10 minutos, fue bien recibida y, al concluir, ella y muchos de sus asistentes escucharon una conferencia sobre el mar, había ideas que sacar del mar. El orador se había puesto un respirador y lo había visitado últimamente. Luego alimentó, habló con muchos amigos, se bañó, volvió a hablar y llamó a la cama. La cama no era de su agrado. Era demasiado grande y le apetecía una cama pequeña. Las quejas eran inútiles, porque las camas eran de la misma dimensión en todo el mundo, y haber tenido un tamaño alternativo habría implicado grandes modificaciones en la máquina. Basti se aisló, era necesario, ya que ni el día ni la noche existían bajo tierra, y repasó todo lo que había sucedido desde la última vez que llamó a la cama.
¿Ideas? Casi ninguno. ¿Eventos? ¿Fue la invitación de Kuno un evento? A su lado, sobre el pequeño escritorio de lectura, había un superviviente de siglos de basura, un libro. Este era el libro de la máquina. En él había instrucciones contra toda contingencia posible. Si tenía calor, frío, dispepsia o no sabía una palabra, iba al libro y éste le decía qué botón presionar. El Comité Central lo publicó. De acuerdo con una costumbre creciente, estaba ricamente encuadernado. Sentándose en la cama, lo tomó con reverencia en sus manos. Miró alrededor de la habitación resplandeciente como si alguien pudiera estar observándola. Luego, medio avergonzada, medio alegre, murmuró, «Oh máquina». «Oh máquina», y subió el volumen a sus labios. 3 veces lo besó, 3 veces inclinó la cabeza, 3 veces sintió el delirio de la aquiescencia. Realizado su ritual, pasó a la página 1367, que daba las horas de salida de las aeronaves desde la isla en el hemisferio sur, bajo cuyo suelo vivía, hacia la isla en el hemisferio norte, bajo donde vivía su hijo. Ella pensó, no tengo tiempo. Obscureció la habitación y durmió, se despertó e iluminó la habitación. Comía e intercambiaba ideas con sus amigos, escuchaba música y asistía a conferencias. Oscureció la habitación y se durmió. Por encima de ella, debajo de ella y a su alrededor, la máquina zumbaba eternamente, ella no notó el ruido, porque había nacido con él en los oídos. La tierra, que la llevaba, zumbaba mientras avanzaba a toda velocidad en el silencio, volviéndola ora hacia el sol invisible, ora hacia las estrellas invisibles. Se despertó e iluminó la habitación. «Kuno». «No hablaré contigo», respondió, «hasta que vengas». «¿Has estado en la superficie de la Tierra desde la última vez que hablamos?» Su imagen se desvaneció. De nuevo consultó el libro. Se puso muy nerviosa y se recostó en su silla palpitando. Piensa en ella como si no tuviera dientes ni pelo. Luego dirigió la silla hacia la pared y presionó un botón desconocido. La pared se abrió lentamente. A través de la abertura vio un túnel que se curvaba ligeramente, de modo que su objetivo no era visible. Si iba a ver a su hijo, aquí estaba el comienzo del viaje. Por supuesto que ella sabía todo sobre el sistema de comunicación. No había nada misterioso en ello. Llamaría a un coche y este volaría con ella por el túnel hasta llegar al ascensor que comunicaba con la estación. Del dirigible, el sistema había estado en uso durante muchos años, mucho antes del establecimiento universal de la máquina. Y, por supuesto, había estudiado la civilización que había precedido inmediatamente a la suya, la civilización que había confundido las funciones del sistema y lo había utilizado para llevar a la gente a las cosas, en lugar de traer cosas a la gente. Aquellos viejos tiempos divertidos, cuando los hombres buscaban un cambio de aire en lugar de cambiar el aire de sus habitaciones. Y, sin embargo, tenía miedo del túnel, no lo había visto desde que nació su último hijo. Se curvaba, pero no exactamente como ella lo recordaba, fue brillante, pero no tan brillante como había sugerido un conferenciante. Basti fue presa de los terrores de la experiencia directa. Volvió a meterse en la habitación y la pared se cerró de nuevo. «Kuno», dijo, «no puedo ir a verte. No me encuentro bien». Inmediatamente, un enorme aparato cayó sobre ella desde el techo. Automáticamente le insertaron un termómetro entre los labios y automáticamente le colocaron un estetoscopio sobre el corazón. Ella yacía impotente. Unas toallitas frías calmaron su frente. Kuno le había telegrafiado a su médico. De modo que las pasiones humanas todavía daban tumbos en la máquina. Basti bebió la medicina que el médico proyectó en su boca y la maquinaria se retiró hacia el techo. Se escuchó la voz de Kuno preguntando cómo se sentía. «Mejor». Luego, irritado, «¿Pero por qué no vienes a mí? ¿Por qué no puedo salir de este lugar?» «¿Por qué?» «Porque en cualquier momento puede suceder algo tremendo». «¿Ya has estado en la superficie de la Tierra?» «Aún no». «¿Entonces qué es eso?» «No te lo diré a través de la máquina». Ella reanudó su vida. Pero pensó en Kuno como un bebé, su nacimiento, su traslado a la guardería pública, su única visita allí, sus visitas a ella, visitas que cesaron cuando la máquina le asignó una habitación en el otro lado de la Tierra. Padres, los deberes decía el libro de la máquina, cesan en el momento del nacimiento. P422327-483. Cierto, pero había algo especial en Kuno, de hecho, había algo especial en todos sus hijos, y, después de todo,
Ella debía afrontar el viaje si él así lo deseaba. Y podría suceder algo tremendo. ¿Qué significaba eso? Sin duda, una tontería propia de un joven, pero ella debía irse. Volvió a pulsar el botón desconocido. De nuevo la pared retrocedió y vio el túnel que se curvaba hasta perderse de vista. Agarrando el libro, se levantó, subió tambaleante al andén y llamó al coche. Su habitación se cerró tras ella, el viaje al hemisferio norte había comenzado. Por supuesto que fue perfectamente fácil. El coche se acercó y en él encontró unos sillones exactamente iguales al suyo. Cuando hizo una señal, se detuvo y ella entró tambaleándose en el ascensor. En el ascensor había otro pasajero, el primer ser humano que veía cara a cara en meses. Pocos viajaban en aquellos días porque, gracias al avance de la ciencia, la Tierra era exactamente igual en todas partes. El rápido intercambio, en el que tanto había esperado la civilización anterior, acabó por derrotarse a sí misma. ¿De qué servía ir a Pekín cuando era como Shrewsbury? ¿Por qué volver a Shrewsbury cuando sería como Pekín? Los hombres rara vez movían sus cuerpos, toda inquietud se concentraba en el alma. El servicio de aeronaves era una reliquia de tiempos pasados. Se mantuvo, porque era más fácil mantenerlo que detenerlo o disminuirlo, pero ahora excedía con creces las necesidades de la población. Un barco tras otro surgiría de los vómitos de Rai o de Christchurch, uso los nombres antiguos, navegaría hacia el cielo abarrotado y llegaría a los muelles del sur, vacío. El sistema estaba tan bien adaptado, tan independiente de la meteorología, que el cielo, ya fuera en calma o nublado, parecía un vasto caleidoscopio en el que periódicamente se repetían los mismos patrones. El barco en el que navegaba Basti partía unas veces al atardecer, otras al amanecer. Pero siempre, al pasar por encima de Reims, pasaba junto al barco que servía entre el Sinfors y Brasil, y cada tercera vez que superaba los Alpes, la flota de Palermo se cruzaba detrás de él. La noche y el día, el viento y la tormenta, la marea y el terremoto, ya no obstaculizaron al hombre. Había dominado a Leviatán. Toda la literatura antigua, con su elogio de la naturaleza y su temor a la naturaleza, sonaba falsa como el parloteo de un niño. Sin embargo, cuando Basti vio el vasto flanco del barco, manchado por la exposición al aire exterior, volvió a sentir el horror de la experiencia directa. No se parecía en nada a la aeronave de la fotografía cinematográfica. Para empezar, olía. No era fuerte ni desagradable, pero sí olía, y con los ojos cerrados debería haber sabido que algo nuevo estaba cerca de ella. Luego tuvo que caminar hasta allí desde el ascensor, tuvo que someterse a las miradas de los demás pasajeros. El hombre que iba delante dejó caer su libro, no fue gran cosa, pero los inquietó a todos. En las habitaciones, si el libro se caía, el suelo lo levantaba mecánicamente, pero la pasarela que conducía a la aeronave no estaba preparada y el volumen sagrado permanecía inmóvil. Se detuvieron, la cosa fue imprevista, y el hombre, en lugar de recoger su propiedad, palpó los músculos de su brazo para ver cómo le habían fallado. Entonces alguien dijo con expresión directa, llegaremos tarde, y subieron a bordo en tropel, mientras Basti pisaba las páginas. En su interior, su ansiedad aumentó. Los arreglos eran anticuados y toscos. Incluso había una asistente femenina, a quien tendría que anunciarle sus necesidades durante el viaje. Por supuesto, una plataforma giratoria recorría todo el barco, pero se esperaba que ella caminara desde allí hasta su camarote. Algunas cabañas eran mejores que otras y ella no obtuvo la mejor. Pensó que el asistente había sido injusto y la sacudieron espasmos de ira. Las válvulas de cristal se habían cerrado y no podía volver atrás. Vio, al fondo del vestíbulo, el ascensor en el que había subido, subiendo y bajando silenciosamente, vacío. Debajo de esos pasillos de azulejos brillantes había habitaciones, nivel tras nivel, que se adentraban profundamente en la tierra, y en cada habitación había un ser humano sentado, comiendo, durmiendo o produciendo ideas. Y enterrada en lo profundo de la colmena estaba su propia habitación. Basti tuvo miedo. «¿Oh máquina? ¿Oh máquina?», murmuró, acarició su libro y se consoló. Entonces los lados del vestíbulo parecieron fundirse, como los pasillos que vemos en los sueños. El ascensor desapareció, el libro caído se deslizó hacia la izquierda y desapareció. Las baldosas pulidas se precipitaron como un chorro de agua, apareció una ligera sacudida, y el dirigible, saliendo de su túnel, se elevó sobre las aguas de un océano tropical. Era de noche. Por un momento vio la costa de Sumatra bordeada por la fosforescencia de las olas y coronada por faros que aún proyectaban sus desatendidos rayos.
Estas también desaparecieron, y solo las estrellas la distrajeron. No estaban inmóviles, sino que se balanceaban de un lado a otro por encima de su cabeza, saliendo de una claraboya a otra, como si fuera el universo y no la aeronave la que se precipitara. Y, como suele ocurrir en las noches claras, parecían ora en perspectiva, ora en un avión, ahora apilados nivel tras nivel hacia los cielos infinitos, ahora ocultando el infinito, un techo que limita para siempre las visiones de los hombres. En cualquier caso, parecían intolerables. ¿Vamos a viajar en la oscuridad?, gritaron enojados los pasajeros, y el asistente, que había sido descuidado, encendió la luz y bajó las persianas de metal flexible. Cuando se construyeron los dirigibles, todavía persistía en el mundo el deseo de mirar directamente a las cosas. De ahí el extraordinario número de tragaluces y ventanas, y la incomodidad proporcionada a quienes eran civilizados y refinados. Incluso en la cabaña de Basti se asomaba una estrella a través de un agujero en la persiana, y después de algunas horas de sueño intranquilo, la inquietó un resplandor desconocido, era el amanecer. Por muy rápido que el barco se hubiera desplazado hacia el oeste, la Tierra había rodado hacia el este aún más rápido, y había arrastrado a Basti y sus compañeros hacia el sol. La ciencia podía prolongar la noche, pero solo por un tiempo, y aquellas grandes esperanzas de neutralizar la revolución diurna de la Tierra habían pasado, junto con esperanzas posiblemente mayores. Seguir el ritmo del sol, o incluso adelantarlo, había sido el objetivo de la civilización anterior. Se habían construido aviones de carreras con ese propósito, capaces de alcanzar una velocidad enorme y dirigidos por los más grandes intelectos de la época. Dieron la vuelta al mundo, vueltas y vueltas, hacia el oeste, vueltas y vueltas, en medio del aplauso de la humanidad. En vano. El globo se dirigió hacia el este aún más rápido, ocurrieron accidentes horribles y el comité de la máquina, que en ese momento cobraba importancia, declaró la persecución ilegal, poco mecánica y castigada con la pena de falta de vivienda. Sobre las personas sin hogar se hablará más adelante. Sin duda el comité tenía razón. Sin embargo, el intento de derrotar al Sol despertó el último interés común que nuestra raza experimentó sobre los cuerpos celestes, o incluso sobre cualquier cosa. Fue la última vez que los hombres se compactaron pensando en un poder fuera del mundo. El Sol había vencido, pero era el fin de su dominio espiritual. El amanecer, el mediodía, el crepúsculo, el camino zodiacal, no tocaban la vida ni el corazón de los hombres, y la ciencia se refugiaba en la Tierra, para concentrarse en los problemas que estaba segura de resolver. Entonces, cuando Basti encontró su cabaña invadida por un dedo de luz rosado, se molestó y trató de ajustar la persiana. Pero las persianas se abrieron por completo y ella vio a través de la claraboya pequeñas nubes rosadas que se mecían sobre un fondo azul, y a medida que el sol ascendía, su resplandor entraba directamente, desbordando la pared, como un mar dorado. Subía y bajaba con el movimiento del dirigible, tal como las olas suben y bajan, pero avanzaba constantemente, como avanza la marea. A menos que tuviera cuidado, le golpearía la cara. Un espasmo de horror la sacudió y llamó al encargado. La asistente también estaba horrorizada, pero no podía hacer nada. No le correspondía a ella reparar a los ciegos. Solo pudo sugerirle a la señora que cambiara de camarote, lo cual, en consecuencia, se dispuso a hacer. Las personas eran casi exactamente iguales en todo el mundo, pero la azafata del dirigible, tal vez debido a sus deberes excepcionales, se había salido un poco de lo común. A menudo tenía que dirigirse a los pasajeros con un discurso directo, lo que le había dado cierta rudeza y originalidad en sus modales. Cuando Basti se desvió de los rayos del sol con un grito, se comportó bárbaramente. Extendió la mano para estabilizarla. ¿Cómo te atreves?, exclamó el pasajero. ¿Te olvidas de ti mismo? La mujer quedó confundida y se disculpó por no haberla dejado caer. La gente nunca se tocaba. La costumbre se había vuelto obsoleta debido a la máquina. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Basti con altivez. Estamos sobre Asia, dijo el empleado, ansioso por ser cortés. ¿Asia? Debes disculpar mi forma común de hablar. He adquirido la costumbre de llamar a los lugares por los que paso con nombres poco mecánicos. Oh, recuerdo Asia. Los mongoles vinieron de allí. Debajo de nosotros, al aire libre, se alzaba una ciudad que una vez se llamó Simla. ¿Has oído hablar alguna vez de los mongoles y de la escuela de Brisbane? No. Brisbane también estaba al aire libre. Esas montañas a la derecha, déjame mostrártelas. Apartó una persiana de metal.
Se reveló la cadena principal del Himalaya. A esas montañas alguna vez las llamaron el techo del mundo. ¡Qué nombre más tonto! Debes recordar que, antes de los albores de la civilización, parecían un muro impenetrable que tocaba las estrellas. Se suponía que nadie más que los dioses podía existir encima de sus cumbres. Como hemos avanzado, gracias a la máquina. Como hemos avanzado gracias a la máquina, dijo Basti. Como hemos avanzado gracias a la máquina, repitió el pasajero al que se le había caído el libro la noche anterior y que estaba de pie en el pasillo. ¿Y esa cosa blanca en las grietas? ¿Qué es? He olvidado su nombre. Tapa la ventana, por favor. Estas montañas no me dan ideas. La vertiente norte del Himalaya estaba sumida en una profunda sombra. En la vertiente india el sol acababa de prevalecer. Los bosques habían sido destruidos durante la época de la literatura con el fin de hacer pasta de periódico, pero las nieves estaban despertando a su gloria matutina y las nubes todavía colgaban sobre los pechos de Kinchinjunga. En la llanura se veían las ruinas de las ciudades, con ríos menguados arrastrándose por sus murallas, y a los lados de estas se veían a veces señales de vómitos, marcando las ciudades de hoy. Sobre toda la perspectiva se precipitaban aeronaves, cruzando y entrecruzándose con increíble aplomo, y elevándose con indiferencia cuando deseaban escapar de las perturbaciones de la atmósfera inferior y atravesar el techo del mundo. Efectivamente hemos avanzado gracias a la máquina, repitió el asistente, y ocultó el Himalaya detrás de una persiana metálica. El día avanzaba con cansancio. Los pasajeros estaban sentados cada uno en su cabina, evitándose unos a otros con una repulsión casi física y el anhelo de estar una vez más bajo la superficie de la Tierra. Eran 8 o 10, en su mayoría varones jóvenes, enviados desde las guarderías públicas para habitar las habitaciones de los que habían muerto en diversas partes de la Tierra. El hombre que había dejado caer su libro estaba de regreso a casa. Lo habían enviado a Sumatra con el fin de propagar la raza. Solo Basti viajaba por voluntad privada. Al mediodía echó un segundo vistazo a la Tierra. La aeronave cruzaba otra cadena montañosa, pero poco podía ver debido a las nubes. Masas de roca negra flotaban debajo de ella y se fusionaban indistintamente con el gris. Sus formas eran fantásticas, uno de ellos parecía un hombre postrado. Aquí no hay ideas, murmuró Basti, y ocultó el Cáucaso detrás de una persiana metálica. Por la noche volvió a mirar. Cruzaban un mar dorado, en el que se encontraban muchas islas pequeñas y una península. Repitió, aquí no hay ideas, y escondió a Grecia detrás de una persiana de metal. Parte 2. El aparato de reparación. Por un vestíbulo, por un ascensor, por un tubo de ferrocarril, por un andén, por una puerta corredera. Invirtiendo todos los pasos de su partida, Basti llegó a la habitación de su hijo, que se parecía exactamente a la suya. Bien podría declarar que la visita fue superflua. Los botones, las perillas, el escritorio con el libro, la temperatura, la atmósfera, la iluminación, todo era exactamente igual. Y si el propio Kuno, carne de su carne, finalmente estaba cerca de ella, ¿qué beneficio había en eso? Ella era demasiado bien educada para estrecharle la mano. Apartando la mirada, habló lo siguiente. Aquí estoy. He tenido el viaje más terrible y he retrasado enormemente el desarrollo de mi alma. No vale la pena, Kuno, no vale la pena. Mi tiempo es demasiado precioso. La luz del sol casi me toca, y me encontré con las personas más groseras. Solo puedo parar unos minutos. Di lo que quieras decir y luego debo regresar. Me han amenazado con quedarme sin hogar, dijo Kuno. Ella lo miró ahora. Me han amenazado con quedarme sin hogar y no podría decirte tal cosa a través de la máquina. La falta de vivienda significa muerte. La víctima queda expuesta al aire, lo que la mata. He estado afuera desde la última vez que hablé con usted. Ha sucedido algo tremendo y me han descubierto. ¿Pero por qué no debería salir? Ella exclamó. Es perfectamente legal, perfectamente mecánico, visitar la superficie de la Tierra. Últimamente he asistido a una conferencia sobre el mar, no hay ninguna objeción a ello. Uno simplemente pide un respirador y obtiene un permiso de salida. No es el tipo de cosas que hacen las personas con mentalidad espiritual, y te rogué que no lo hicieras, pero no hay objeción legal para ello. No obtuve un permiso de salida. Entonces, ¿cómo saliste? Descubrí mi propio camino. La frase no tenía ningún significado para ella y él tuvo que repetirla. ¿Un camino propio?
Ella susurró. Pero eso estaría mal. ¿Por qué? La pregunta la sorprendió muchísimo. Estás empezando a adorar a la máquina, dijo fríamente. ¿Crees que es irreligioso por mi parte haber encontrado mi propio camino? Fue exactamente lo que pensó el comité cuando me amenazaron con sin hogar. Ante esto ella se enojó. No adoro nada, ella lloró. Soy el más avanzado. No creo que seas irreligioso, porque ya no existe la religión. Todo el miedo y la superstición que existieron una vez han sido destruidos por la máquina. Solo quise decir eso para encontrar una manera de la tuya era. Además, no hay una nueva salida. Así es como siempre se supone. Excepto a través de los vómitos, para los cuales hay que tener un permiso de salida, es imposible salir. El libro lo dice. Bueno, el libro está equivocado, porque he estado de pie. Porque Kuno poseía cierta fuerza física. En aquella época era un demérito ser musculoso. Cada niño fue examinado al nacer y todos los que prometieron una fuerza indebida fueron destruidos. Los humanitarios podrán protestar, pero no habría sido una auténtica bondad dejar vivir a un atleta. Nunca habría sido feliz en aquel estado de vida al que la máquina lo había llamado. Habría anhelado árboles a los que trepar, ríos donde bañarse, prados y colinas con los que poder medir su cuerpo. El hombre debe adaptarse a su entorno, ¿no es así? En los albores del mundo nuestros débiles deben quedar expuestos en el monte Taigeto. En su crepúsculo nuestros fuertes sufrirán la eutanasia, para que la máquina progrese, para que la máquina progrese, para que la máquina progrese eternamente. Sabes que hemos perdido el sentido del espacio. Decimos, el espacio está aniquilado, pero no hemos aniquilado el espacio, sino el sentido del mismo. Hemos perdido una parte de nosotros mismos. Decidí recuperarla y comencé por caminando arriba y abajo por el andén del ferrocarril frente a mi habitación. Arriba y abajo, hasta que me cansé, y así recuperé el significado de cerca y lejos. Cerca es un lugar al que puedo llegar rápidamente de pie, no un lugar al que el tren o el dirigible me llevarán rápidamente. Lejos es un lugar al que no puedo llegar rápidamente de pie, el vómito está lejos, aunque podría estar allí en 38 segundos convocando al tren. El hombre es la medida. Esa fue mi primera lección. Los pies del hombre son la medida de la distancia, sus manos son la medida de la propiedad. Su cuerpo es la medida de todo lo que es amable y deseable y fuerte. Luego fui más allá. Fue entonces cuando te llamé por primera vez, y no quisiste venir. Esta ciudad, como sabes, está construida muy por debajo de la superficie de la tierra, y solo sobresalen los vómitos. Después de caminar por la plataforma fuera de mi habitación, tomé el ascensor hasta la siguiente plataforma y también caminé por ella, y así con cada uno por uno, hasta llegar a la cima, encima de la cual comienza la tierra. Todas las plataformas eran exactamente iguales, y lo único que gané al visitarlas fue desarrollar mi sentido del espacio y mis músculos. Creo que debería haberme contentado con esto, no es poca cosa, pero mientras caminaba y reflexionaba, se me ocurrió que nuestras ciudades habían sido construidas en los días en que los hombres todavía respiraban el aire exterior, y que había pozos de ventilación para los trabajadores. No pienso en nada más que en estos conductos de ventilación. Habían sido destruidos por todos los tubos de alimentos, ¿tubos de medicinas y tubos de música que la máquina ha desarrollado últimamente? ¿O quedaron rastros de ellos? Una cosa era segura. Si los encontrara en cualquier lugar, estaría en los túneles ferroviarios del piso más alto, en todos los demás. Todo el espacio estaba contabilizado. Estoy contando mi historia rápidamente, pero no crean que no fui un cobarde o que sus respuestas nunca me deprimieron. No es lo correcto, no es mecánico, no es decente caminar por un túnel de ferrocarril. No temía pisar un riel vivo y morir. Temía algo mucho más intangible, hacer lo que la máquina no contemplaba. Entonces me dije, el hombre es la medida, y dije, y después de muchas visitas encontré una oportunidad. Los túneles, por supuesto, estaban iluminados. Todo es luz, luz artificial, la oscuridad es la excepción. Así que cuando vi un espacio negro en las baldosas, supe que era una excepción y me alegré. ¿Me puse en el brazo? Al principio no pude poner más, y la agité una y otra vez en éxtasis. Aflojé otra teja, la metí en mi cabeza y grité en la oscuridad, ya voy, lo haré todavía. Y mi voz reverberaba en interminables pasillos. Me parecía escuchar los espíritus de aquellos trabajadores muertos que habían regresado cada tarde a la luz de las estrellas y a sus esposas, y todas las generaciones que habían vivido al aire libre me gritaban, aún lo harás. ¿Estás viniendo? Hizo una pausa,
por absurdo que fuera, sus últimas palabras la conmovieron. Porque Kuno últimamente había pedido ser padre y su petición había sido rechazada por el comité. El suyo no era un tipo que la máquina deseara transmitir. Entonces pasó un tren. Pasó a mi lado, pero metí la cabeza y los brazos en el agujero. Ya había hecho suficiente por un día, así que me arrastré hasta el andén, bajé en el ascensor y llamé a mi cama. ¡Ah, qué sueños! Y otra vez te llamé, y otra vez te negaste. Ella sacudió la cabeza y dijo: no lo hagas. No hables de estas cosas terribles. Me haces miserable. Estás desperdiciando la civilización. Pero había recuperado la sensación del espacio y entonces un hombre no puede descansar. Decidí entrar por el agujero y subir al pozo. Y entonces ejercité mis brazos. Día tras día hacía movimientos ridículos, hasta que me dolía la carne. Y pude colgarme de las manos y sostener la almohada de mi cama extendida durante muchos minutos. Luego llamé a un respirador y comencé. Al principio fue fácil. El mortero se había podrido de alguna manera, y pronto empujé más tejas y trepé tras ellas en la oscuridad. Y los espíritus de los muertos me consolaron. No sé a qué me refiero con eso. Solo digo lo que sentí. Sentí, por primera vez, que se había presentado una protesta contra la corrupción, y que así como los muertos me consolaban, yo estaba consolando a los no nacidos. Sentí que la humanidad existía, y que existía sin ropa. ¿Cómo podría explicar esto? Estaba desnuda, la humanidad parecía desnuda, y todos estos tubos, botones y maquinarias no vinieron al mundo con nosotros, ni nos seguirán, ni tienen importancia suprema mientras estemos aquí. Si hubiera sido fuerte, me habría arrancado todas las prendas que tenía y habría salido al aire libre sin envolver. Pero esto no es para mí, ni quizás para mi generación. Subí con mi respirador y mi ropa higiénica y mi prensa sensacionalista dietética, mejor así que nada. Había una escalera, hecha de algún metal primitivo. La luz del ferrocarril caía sobre sus peldaños más bajos, y vi que conducía directamente hacia arriba desde los escombros en el fondo del pozo. Tal vez nuestros antepasados subían y bajaban por ella. 12 veces al día, en su edificio. Mientras subía, los bordes ásperos cortaron mis guantes de modo que mis manos sangraron. La luz me ayudó un poco, y luego vino la oscuridad y, peor aún, el silencio que atravesó mis oídos como una espada. La máquina zumba. ¿Lo sabías? Su zumbido penetra nuestra sangre, y puede incluso guiar nuestros pensamientos. ¿Quién sabe? Estaba superando su poder. Entonces pensé, este silencio significa que estoy haciendo mal. Pero escuché voces en el silencio, y nuevamente me fortalecieron. Él rió. Los necesitaba. Al momento siguiente me golpeé la cabeza contra algo. Ella suspiró. Había llegado a uno de esos tapones neumáticos que nos defienden del aire exterior. Quizás los hayas notado en el dirigible. Oscuro como boca de lobo, mis pies en los peldaños de una escalera invisible, mis manos cortadas. No puedo explicar cómo llegué. Viví esta parte, pero las voces aún me consolaban y busqué los cierres. El tapón, supongo, tenía unos 2,5 metros de ancho. Pasé mi mano sobre el asta donde pude alcanzar. Era perfectamente liso. Sentí casi hasta el centro. No del todo hasta el centro, porque mi brazo era demasiado corto. Entonces la voz dijo: salta. Vale la pena. Puede que haya un asa en el centro, y puedes agarrarlo y así ven a nosotros a tu manera. Y si no hay asidero, para que puedas caer y hacerte pedazos, aún así vale la pena. Aún así vendrás a nosotros a tu manera. Así que salté. Había una manija ahí. Él pausó. Las lágrimas se acumularon en los ojos de su madre. Ella sabía que él estaba destinado. Si no muriera hoy, moriría mañana. No había lugar en el mundo para una persona así. Y con su lástima se mezcló el disgusto. Se avergonzaba de haber dado a luz a un hijo así, ella que siempre había sido tan respetable y tan llena de ideas. Era realmente el niño a quien ella le había enseñado a usar sus topes y botones, y a quien le había dado sus primeras lecciones en el libro. El mismo pelo que desfiguraba su labio demostraba que estaba volviendo a ser un tipo salvaje. La máquina no puede tener piedad del atavismo. Había una manija, y la atrapé. Me quedé suspendido en trance sobre la oscuridad y escuché el zumbido de estos mecanismos como el último susurro. En un sueño moribundo.
Todas las cosas que me habían importado y todas las personas a través de las cuales había hablado. Los tubos parecían infinitamente pequeños. Mientras tanto, el mango giraba. Mi peso había puesto algo en movimiento y me extendí lentamente, y luego... No puedo describirlo. Estaba acostado con mi cara hacia el sol. La sangre brotaba de mi nariz y oídos y escuché un rugido tremendo. El tapón, mientras yo me aferraba a él, simplemente había sido arrancado de la tierra. Y el aire que producimos aquí abajo se escapaba a través del respiradero hacia el aire de arriba. Estalló como una fuente. Me arrastré hasta allí, porque el aire de arriba duele, y, por así decirlo, tomé grandes sorbos desde el borde. El respirador había volado Dios sabe dónde, mi ropa estaba rota. Simplemente me tumbé con los labios cerca del agujero y bebí hasta que el sangrado se detuvo. No puedes imaginar nada tan curioso. Este hueco en la hierba, hablaré de ello en un minuto, el sol brillando en él, no brillantemente sino a través de nubes jaspeadas, la paz, la indiferencia, la sensación de espacio y, rozando mi mejilla, la fuente rugiente de nuestro aire artificial. Pronto vi mi respirador, balanceándose arriba y abajo en la corriente, muy por encima de mi cabeza. Y más arriba aún había muchas aeronaves, pero nadie miraba nunca fuera de las aeronaves y, en mi caso, no podrían haberme recogido. Allí estaba yo, varado. El sol brillaba un poco más abajo del pozo y dejaba al descubierto el peldaño más alto de la escalera, pero era inútil intentar alcanzarlo. La fuga me habría arrojado de nuevo o habría caído y muerto. Solo podía tumbarme en la hierba, sorbiendo, y de vez en cuando mirando a mi alrededor. Sabía que estaba en Wessex, porque antes de comenzar había tenido la precaución de asistir a una conferencia sobre el tema. Wessex se encuentra encima de la sala en la que estamos hablando ahora. Alguna vez fue un estado importante. Sus reyes controlaban todo el territorio del sur. Costa desde Andredsvall hasta Cornualles, mientras que el Wansdyke los protegía al norte, discurriendo por las tierras altas. El conferenciante solo estaba preocupado por el ascenso de Wessex, por lo que no sé cuánto tiempo seguirá siendo una potencia internacional, ni tampoco lo sabría el conocimiento. Me han ayudado. A decir verdad, durante esta parte no pude hacer más que reírme. Allí estaba yo, con un tapón neumático a mi lado y un respirador balanceándose sobre mi cabeza, aprisionados. Los tres, en un prado cubierto de hierba. Hueco que estaba bordeado de helechos. Luego volvió a ponerse serio. Por suerte para mí, era un hueco. Porque el aire empezó a caer en él y a llenarlo como el agua llena un cuenco. Podía arrastrarme. Luego me levanté. Respiré una mezcla en la que predominaba el aire que duele. Cada vez que intentaba escalar los costados. Esto no era tan malo. No había perdido mis tabloides y permanecía ridículamente alegre, y en cuanto a la máquina, la olvidé por completo. Mi único objetivo ahora era llegar a la cima, donde estaban los helechos y ver los objetos que había más allá. Corrí la pendiente. El aire nuevo todavía era demasiado amargo para mí y volví rodando, después de una visión momentánea de algo gris. El sol se puso muy débil y recordé que estaba en Escorpio, había asistido a una conferencia. En eso también. Si el sol está en Escorpio y tú estás en Wessex, significa que debes ser lo más rápido que puedas, o oscurecerá demasiado. Esta es la primera información útil que he recibido de una conferencia, y espero que sea la última. Me hizo intentar frenéticamente respirar el aire nuevo y avanzar tan lejos como me atreviera fuera de mi estanque. El hueco se llenó tan lentamente. A veces pensé que la fuente jugaba con menos vigor. Mi respirador parecía danzar más cerca de la tierra, el rugido iba disminuyendo. Se interrumpió. No creo que esto te interese. El resto te interesará aún menos. No hay ideas en ello, y desearía no haberte molestado para que vinieras. Somos muy diferentes, madre. Ella le dijo que continuara. Era de noche cuando subí a la orilla. El sol casi se había ocultado del cielo para entonces y no pude obtener una buena vista. Tú, que acabas de cruzar el techo del mundo, no querrás escuchar un relato de las pequeñas colinas que vi, colinas bajas e incoloras, pero para mí estaban vivas y el césped que las cubría era una piel bajo la cual se ondulaban sus músculos, y sentí que esas colinas habían llamado con fuerza incalculable a los hombres en el pasado. Y que los hombres los habían amado. Ahora duermen, tal vez para siempre. Comunican con la humanidad en sueños. Feliz el hombre, feliz la mujer, que despierta las colinas de Wessex. Porque aunque duerman, nunca morirán.
Su voz se elevó apasionadamente. No pueden ver todos tus conferenciantes, que somos nosotros los que estamos muriendo, y que aquí abajo lo único que realmente vive es la máquina. Creamos la máquina para hacer nuestra voluntad, pero no podemos obligarla a hacer nuestra voluntad. Voluntad ahora. Nos ha despojado del sentido del espacio y del sentido del tacto. Ha desdibujado toda relación humana y ha reducido el amor a un acto carnal. Ha paralizado nuestros cuerpos y nuestras voluntades, y ahora nos obliga a adorar. La máquina se desarrolla, pero no según nuestras líneas. La máquina avanza, pero no hasta nuestro objetivo. Nosotros solo existimos como glóbulos sanguíneos que corren por sus arterias, y si pudiera funcionar sin nosotros, nos dejaría morir. O, no tengo remedio, o, al menos, solo uno, para decirles a los hombres una y otra vez que he visto las colinas de Wessex como las vio Alfred cuando derrocó a los daneses. Entonces se puso el sol. Olvidé mencionar que había un cinturón de niebla entre mi colina y otras colinas, y que era del color de la perla. Se interrumpió por segunda vez. Continúa, dijo su madre con cansancio. Sacudió la cabeza. Continuó. Nada de lo que digas puede angustiarme ahora. Estoy endurecido. Quería contarte el resto, pero no puedo, sé que no puedo, adiós. Basti se quedó indeciso. Todos sus nervios hormigueaban con sus blasfemias. Pero ella también era curiosa. Esto es injusto, se quejó. Me has llamado a todo el mundo para escuchar tu historia, y la escucharé. Cuéntame, lo más brevemente posible, porque esto es una desastrosa pérdida de tiempo. Cuéntame cómo regresaste a la civilización. O eso, dijo, sobresaltándose. Le gustaría oír hablar de la civilización. Por supuesto. ¿Había llegado al lugar donde se me cayó el respirador? No, pero ahora lo entiendo todo. Usted se puso el respirador y logró caminar por la superficie de la Tierra hasta un vómito, y allí su conducta fue informada al Comité Central. De ninguna manera. Se pasó la mano por la frente, como disipando una fuerte impresión. Luego, retomando su narración, volvió a simpatizar con ella. Mi respirador se cayó al atardecer. Ya había mencionado que la fuente parecía más débil, ¿no? Sí. Al ponerse el sol, dejó caer el respirador. Como dije, me había olvidado por completo de la máquina, y no presté mucha atención en ese momento, estando ocupado con otras cosas. Tenía mi piscina de aire, en la que podía sumergirme. Cuando la agudeza exterior se volvió intolerable, y que posiblemente permanecería durante días, siempre que no surgiera ningún viento que la dispersara. No fue hasta que fue demasiado tarde que me di cuenta de lo que implicaba la interrupción de la fuga. El túnel había sido reparado, el aparato de reparación, estaba detrás de mí. Tenía otra advertencia, pero la descuidé. El cielo por la noche estaba más claro que durante el día, y la luna, que ocupaba aproximadamente la mitad del cielo detrás del sol, brillaba en el valle por momentos con bastante intensidad. Estaba en mi lugar habitual, en el límite entre las dos atmósferas, cuando me pareció ver algo oscuro moverse por el fondo del valle y desaparecer en el pozo. En mi locura, corrí hacia abajo. Me incliné y escuché, y me pareció oír un leve chirrido en las profundidades. Al oír esto, pero ya era demasiado tarde, me alarmé. Decidí ponerme el respirador y salir caminando del valle. Pero mi respirador había desaparecido. Sabía exactamente dónde había caído, entre el tapón y la abertura. Y hasta pude sentir la marca que había dejado en el césped, había desaparecido, y me di cuenta de que algo malo estaba obrando, y más valía escaparme al otro aire, y, si debía morir corriendo hacia la nube que había sido del color de una perla. Nunca comencé. Fuera del pozo, es demasiado horrible. Un gusano largo y blanco, había salido del pozo y se deslizaba sobre la hierba iluminada por la luna. Grité. Hice todo lo que no debería haber hecho, pisoteé a la criatura en lugar de salir volando de ella, y de inmediato se enroscó alrededor del tobillo. Luego peleamos. El gusano me dejó correr por todo el valle, pero esquivó subí por mi pierna mientras corría. ¿Ayuda? Lloré. Esa parte es demasiado horrible. Pertenece a la parte que nunca sabrás. ¿Ayuda? Lloré. ¿Por qué no podemos sufrir en silencio? ¿Ayuda? Lloré. Entonces mis pies se entrelazaron, caí, fui arrastrado lejos de los queridos helechos y de las colinas vivas,
Y más allá del gran tapón de metal, te puedo contar esta parte. Y pensé que podría salvarme de nuevo si agarré el mango. También estaba envuelto, también. Ay, todo el valle estaba lleno de esas cosas. Lo buscaban en todas direcciones, lo desnudaban, y los hocicos blancos de otros se asomaban por el agujero. Listos si era necesario. Todo lo que se podía mover lo trajeron, maleza, manojos de helechos, todo, y abajo todos fuimos entrelazados al infierno. Lo último que vi, antes de que el tapón se cerrara detrás de nosotros, fueron ciertas estrellas, y yo sentí que un hombre de mi especie vivía en el cielo. Porque luché hasta el final, y fue solo mi cabeza golpeando contra la escalera lo que me tranquilizó. Me desperté en esta habitación. Los gusanos habían desaparecido. Estaba rodeado de aire artificial, luz artificial, paz artificial, y mis amigos me llamaban por tubos parlantes para saber si últimamente se me había ocurrido alguna idea nueva. Aquí terminó su historia. Hablar de ello fue imposible, y Basti se dio vuelta para irse. Esto terminará en personas sin hogar, dijo en voz baja. Ojalá así fuera, replicó Kuno. La máquina ha sido muy misericordiosa. Prefiero la misericordia de Dios. Con esa frase supersticiosa, ¿quieres decir que podrías vivir en el aire exterior? Sí. ¿Has visto alguna vez, alrededor de los vómitos, los huesos de aquellos que fueron destruidos después de la Gran Rebelión? Sí. Fueron abandonados donde perecieron para nuestra edificación. Algunos se alejaron arrastrándose, pero ellos también perecieron. ¿Quién puede dudarlo? Y lo mismo ocurre con las personas sin hogar de nuestros días. La superficie de la tierra ya no sustenta vida. En efecto, los helechos y un poco de hierba pueden sobrevivir, pero todas las formas superiores han perecido. ¿Alguna aeronave los ha detectado? No. ¿Algún profesor se ha ocupado de ellos? No. Entonces, ¿por qué esta obstinación? Porque los he visto, explotó. ¿Has visto qué? Porque la he visto en el crepúsculo, porque ella vino en mi ayuda cuando la llamé, porque ella también fue enredada por los gusanos y, más afortunada que yo, fue asesinada por uno de ellos que le atravesó la garganta. Estaba loco. Basti partió, en los problemas que siguieron, nunca volvió a ver su rostro. Parte 3. Los vagabundos. Durante los años que siguieron a la escapada de Kuno, tuvieron lugar dos acontecimientos importantes en la máquina. Superficialmente eran revolucionarios, pero en cualquier caso las mentes de los hombres habían sido preparadas de antemano y no hicieron más que expresar tendencias que ya estaban latentes. El primero de ellos fue la abolición de los respiradores. Los pensadores avanzados, como Basti, siempre habían considerado una tontería visitar la superficie de la Tierra. Podrían ser necesarios dirigibles, pero, ¿de qué servía salir por mera curiosidad y arrastrarse 1 o 2 millas en un motor terrestre? El hábito era vulgar y tal vez ligeramente impropio. No producía ideas y no tenía conexión con los hábitos que realmente importaban. Así pues, se abolieron los respiradores y con ellos, por supuesto, los motores terrestres. Y salvo algunos profesores que se quejaron de que se les impedía el acceso a su materia, el desarrollo se aceptó tranquilamente. Aquellos que aún querían saber cómo era la Tierra, al fin y al cabo, solo tenían que escuchar un gramófono o mirar un cinematógrafo. E incluso los conferenciantes aceptaron cuando descubrieron que una conferencia sobre el mar no era menos estimulante si se comparaba con otras conferencias que ya se habían pronunciado sobre el mismo tema. Cuidado con las ideas de primera mano, exclamó uno de los más adelantados. Las ideas de primera mano no existen realmente. No son más que impresiones físicas producidas por el amor y el miedo, y sobre esta burda base, ¿quién podría erigir una filosofía? Dejemos que sus ideas sean de segunda mano, y si es posible de décima mano, porque entonces estarán muy alejados de ese elemento perturbador, la observación directa. No aprendan nada sobre este tema mío, la Revolución Francesa. En lugar de eso, aprendan lo que pienso que Nicharmon pensó, que Urizen pensó, que Gutsch pensó, Oyun pensó, Chivosin pensó, Lazcario. Herm pensó, que Carlyle pensó, que Mirabeau dijo sobre la Revolución Francesa. A través de estas 8 grandes mentes, la sangre que se derramó en París y las ventanas que se rompieron en Versalles se aclararán hasta convertirlas en una idea que usted podrá emplear de manera más provechosa en su vida diaria. Vidas. Pero asegúrese de que los intermediarios sean muchos y variados, porque en la historia una autoridad existe para contrarrestar a otra.
Urizen debe contrarrestar el escepticismo de Oyun y Enicharmon. Yo mismo debo contrarrestar la impetuosidad de Butch. Ustedes, que me escuchan, están en mejores condiciones que yo para juzgar la Revolución Francesa. Tus descendientes estarán incluso en mejor posición que tú, porque aprenderán lo que tú piensas y yo pienso, y se añadirá otro intermedio a la cadena. Y con el tiempo alzó la voz, llegará una generación que habrá superado los hechos, más allá de las impresiones, una generación absolutamente incolora, una generación seráficamente libre de la mancha de la personalidad, que verán la Revolución Francesa no como sucedió, ni como les gustaría que hubiera sucedido, sino como habría sucedido si hubiera tenido lugar en los días de la máquina. Un tremendo aplauso recibió esta conferencia, que no hizo más que expresar un sentimiento ya latente en la mente de los hombres, el sentimiento de que los hechos terrestres deben ser ignorados y que la abolición de los respiradores era una ganancia positiva. Incluso se sugirió que también se deberían abolir los dirigibles. Esto no se hizo, porque las aeronaves de alguna manera se habían integrado en el sistema de la máquina. Pero año tras año fueron menos utilizados y menos mencionados por hombres reflexivos. El segundo gran avance fue el restablecimiento de la religión. Esto también se expresó en la célebre conferencia. Nadie podía confundir el tono reverente con el que había concluido la peroración, y despertó un eco receptivo en el corazón de cada uno. Aquellos que durante mucho tiempo habían adorado en silencio, ahora comenzaron a hablar. Describieron la extraña sensación de paz que les invadía cuando manipulaban el libro de la máquina, el placer que era repetir en él ciertos números, por poco significado que esos números transmitieran al oído externo, el éxtasis de tocar un botón. Por poco importante que sea, o tocar un timbre eléctrico, por superfluo que sea. La máquina, exclamaban, nos alimenta, nos viste y nos alberga, a través de ella nos hablamos. A través de ella nos vemos, en ella tenemos nuestro ser. La máquina es amiga de las ideas y enemiga de superstición, la máquina es omnipotente, eterna, bendita es la máquina. Y al poco tiempo esta alocución quedó impresa en la primera página del libro, y en ediciones posteriores el ritual creció hasta convertirse en un complicado sistema de alabanza y oración. La palabra religión se evitó diligentemente, y en teoría, la máquina seguía siendo la creación y el instrumento del hombre. Pero en la práctica todos, salvo unos pocos retrógrados, lo adoraban como divino. Tampoco fue adorado en unidad. Un creyente quedaría principalmente impresionado por las placas ópticas azules, a través de las cuales veía a otros creyentes, otro por el aparato de reparación, que el pecador cuno había comparado con gusanos, otro por los ascensores, otro por el libro. Y cada uno rezaría a esto o a aquello, y le pediría que intercediera por él ante la máquina en su conjunto. Persecución, eso también estuvo presente. No estalló, por razones que se expondrán en breve. Pero estaba latente, y todos los que no aceptaban el mínimo conocido como mecanismo inconfesional, vivían en peligro de quedar sin hogar, lo que significa muerte, como sabemos. Atribuir estos dos grandes acontecimientos al Comité Central es adoptar una visión muy estrecha de la civilización. El Comité Central anunció los acontecimientos, es cierto, pero no fueron su causa más que los reyes del periodo imperialista fueron la causa de la guerra. Más bien, cedieron a alguna presión invencible, que nadie sabía de dónde venía y que, una vez satisfecha, fue sucedida por alguna nueva presión igualmente invencible. A tal estado de cosas conviene darle el nombre de progreso. Nadie confesó que la máquina estaba fuera de control. Año tras año se sirvió con mayor eficiencia y menor inteligencia. Cuanto mejor conocía un hombre sus propios deberes sobre él, menos entendía los deberes de su prójimo. Y no había nadie en todo el mundo que entendiera al monstruo en su totalidad. Esos cerebros maestros habían perecido. Habían dejado direcciones completas, es cierto, y sus sucesores habían dominado cada uno de ellos una parte de esas direcciones. Pero la humanidad, en su deseo de comodidad, se había extralimitado. Había explotado demasiado las riquezas de la naturaleza. Silenciosamente y complacientemente, se estaba hundiendo en la decadencia, y el progreso había llegado a significar el progreso de la máquina. En cuanto a Basti, su vida transcurrió pacíficamente hasta el desastre final. Obscureció su habitación y durmió, se despertó e iluminó la habitación. Dio conferencias y asistió a conferencias. Intercambió ideas con sus innumerables amigos y creyó que se estaba volviendo más espiritual. En ocasiones a un amigo se le concedió la eutanasia y abandonó su habitación por una falta de vivienda que está más allá de toda concepción humana. A Basti no le importó mucho. Después de una conferencia infructuosa, a veces ella misma pedía la eutanasia.
Pero no se permitía que la tasa de mortalidad excediera la tasa de natalidad, y la máquina hasta entonces se lo había negado. Los problemas comenzaron silenciosamente, mucho antes de que ella fuera consciente de ellos. Un día quedó asombrada al recibir un mensaje de su hijo. Nunca se comunicaron, no tenían nada en común, y ella solo había oído indirectamente que él todavía estaba vivo y que había sido trasladado del hemisferio norte, donde se había comportado tan maliciosamente, al sur, de hecho, a una habitación no lejos de ella. Propio. Quiere que lo visite, pensó. Nunca más, nunca. Y no tengo tiempo. No, era una locura de otro tipo. Se negó a visualizar su rostro en la placa azul, y hablando desde la oscuridad con solemnidad, dijo. La máquina se detiene. ¿Qué dices? La máquina se está parando, lo sé, conozco las señales. Ella estalló en una carcajada. Él la oyó y se enojó, y no hablaron más. ¿Puedes imaginar algo más absurdo?, le gritó a una amiga. Un hombre que era mi hijo cree que la máquina se está parando. Sería impío si no estuviera loco. La máquina se está deteniendo, respondió su amiga. ¿Qué significa eso? La frase no me transmite nada. Ni para mí. Supongo que no se refiere a los problemas que ha habido últimamente con la música. Oh, no, por supuesto que no. Hablemos de música. ¿Se ha quejado ante las autoridades? Sí, y dicen que necesita reparación, y me remitieron al comité del aparato de reparación. Me quejé de esos curiosos suspiros entrecortados que desfiguran las sinfonías de la escuela de Brisbane. Suenan como si alguien sufriera. El comité de reparación del aparato dice que se remediará en breve. Oscuramente preocupada, reanudó su vida. Por un lado, el defecto de la música la irritaba. Por otro lado, no podía olvidar el discurso de Kuno. Si hubiera sabido que la música estaba estropeada, no podía saberlo, porque detestaba la música. Si hubiera sabido que estaba mal, la máquina se detiene, sería exactamente el tipo de comentario venenoso que habría hecho. Por supuesto, lo había hecho arriesgándose, pero la coincidencia la molestó y habló con cierta petulancia al comité del aparato reparador. Respondieron, como antes, que el defecto se solucionaría en breve. ¿En breve? De inmediato, ella replicó. ¿Por qué debería preocuparme por la música imperfecta? Las cosas siempre se arreglan enseguida. Si no las arreglan enseguida, me quejaré ante el comité central. El comité central no recibe quejas personales, respondió el comité del aparato reparador. Entonces, ¿a través de quién debo presentar mi queja? A través de nosotros. Me quejo entonces. Su queja será transmitida a su vez. ¿Se han quejado otros? Esta pregunta no era mecánica y el comité del aparato reparador se negó a responderla. Es muy malo, le exclamó a otra de sus amigas. Nunca hubo una mujer tan desafortunada como yo. Ahora nunca puedo estar seguro de mi música. Se pone peor y peor cada vez que la invoco. Yo también tengo mis problemas, respondió el amigo. A veces mis ideas se ven interrumpidas por un ligero ruido discordante. ¿Qué es? No sé si está dentro de mi cabeza o dentro de la pared. Quejarse, en cualquier caso. Me he quejado y mi queja será transmitida a su vez al comité central. Pasó el tiempo y ya no les molestaban los defectos. Los defectos no habían sido remediados, pero los tejidos humanos de aquellos últimos días se habían vuelto tan serviles que se adaptaron fácilmente a todos los caprichos de la máquina. El suspiro ante la crisis de la Sinfónica de Brisbane ya no irritaba a Basti. Ella lo aceptó como parte de la melodía. A su amiga ya no le molestaba el ruido discordante, ya fuera en la cabeza o en la pared. Y así con la fruta artificial mohosa, así con el agua del baño que empezó a apestar, así con las rimas defectuosas que la máquina de poesía había tardado en emitir. Al principio se quejaron amargamente de todos, pero luego se aceptaron y se olvidaron. Las cosas fueron de mal en peor sin oposición. Lo contrario ocurrió con el fallo del aparato para dormir. Ese fue un paro más serio. Llegó un día en que en todo el mundo, en Sumatra, en Wessex, en las innumerables ciudades de Curlandia y Brasil, las camas, cuando fueron convocadas por sus cansados dueños, no aparecieron. Puede parecer un asunto ridículo, pero a partir de él podemos datar el colapso de la humanidad. El comité responsable del fracaso fue atacado por los querellantes, a quienes remitió, como de costumbre, al comité del aparato de reparación,
quien a su vez les aseguró que sus quejas serían transmitidas al Comité Central. Pero el descontento creció, porque la humanidad aún no era lo suficientemente adaptable como para prescindir del sueño. Alguien está entrometiéndose con la máquina. Comenzaron. Alguien está tratando de hacerse rey, de reintroducir el elemento personal. Castigar a ese hombre sin hogar. Al rescate. Venga a la máquina. Venga a la máquina. Guerra. Mata al hombre. Pero el comité del aparato reparador se adelantó y aplacó el pánico con palabras bien escogidas. Confesó que el propio aparato de reparación necesitaba reparación. El efecto de esta franca confesión fue admirable. Por supuesto, dijo un famoso conferenciante, el de la Revolución Francesa, que doraba con esplendor cada nueva decadencia, por supuesto que no insistiremos en nuestras quejas ahora. El aparato reparador nos ha tratado tan bien en el pasado que todos simpatizamos con nosotros. Con él, y esperaremos pacientemente su recuperación. A su debido tiempo, retomará sus funciones. Mientras tanto, prescindamos de nuestras camas, de nuestros tabloides, de nuestras otras pequeñas necesidades. Tal, estoy seguro, sería el deseo del máquina. A miles de kilómetros de distancia su público aplaudió. La máquina todavía los vinculaba. Bajo los mares, bajo las raíces de las montañas, corrían los cables a través de los cuales veían y oían, los enormes ojos y oídos que eran su herencia, y el zumbido de muchas obras vestía sus pensamientos con un solo manto de servidumbre. Solo los ancianos y los enfermos seguían siendo ingratos, pues se rumoreaba que también la eutanasia estaba fuera de lugar y que el dolor había reaparecido entre los hombres. Se volvió difícil de leer. Una plaga entró en la atmósfera y apagó su luminosidad. A veces Basti apenas podía ver el otro lado de su habitación. El aire también estaba viciado. Fuertes fueron las quejas, impotentes los remedios, heroico el tono del conferenciante cuando gritó, valor, coraje. ¿Qué importa mientras la máquina siga funcionando? Para ella la oscuridad y la luz son una. Y aunque las cosas volvieron a mejorar después de un tiempo, el antiguo brillo nunca fue recuperado y la humanidad nunca se recuperó de su entrada en el crepúsculo. Se habló histéricamente de medidas, de dictadura provisional, y se pidió a los habitantes de Sumatra que se familiarizaran con el funcionamiento de la central eléctrica, situada en Francia. Pero en general reinó el pánico y los hombres gastaron sus fuerzas rezando a sus libros, pruebas tangibles de la omnipotencia de la máquina. Había gradaciones de terror, a veces llegaban rumores de esperanza. El aparato de reparación estaba casi reparado, los enemigos de la máquina habían sido derrotados. Estaban evolucionando nuevos centros nerviosos que harían el trabajo aún más magníficamente que antes. Pero llegó un día en que, sin el menor aviso, sin ningún indicio previo de debilidad, todo el sistema de comunicación se rompió en todo el mundo, y el mundo, tal como lo entendían, se acabó. Basti estaba dando una conferencia en ese momento y sus comentarios anteriores fueron salpicados de aplausos. Mientras avanzaba, el público quedó en silencio y al concluir no se oyó ningún sonido. Algo disgustada, llamó a una amiga especialista en simpatía. Ningún sonido, sin duda el amigo estaba durmiendo. Y así con el siguiente amigo a quien intentó convocar, y así con el siguiente, hasta que recordó el comentario críptico de Kuno, la máquina se detiene. La frase todavía no transmitía nada. Si la eternidad se detuviera, por supuesto, se pondría en marcha en breve. Por ejemplo, todavía había algo de luz y de aire, la atmósfera había mejorado unas horas antes. Todavía existía el libro, y mientras existiera el libro había seguridad. Luego se derrumbó, porque con el cese de la actividad llegó un terror inesperado, el silencio. Nunca había conocido el silencio, y su llegada casi la mató directamente a muchos miles de personas. Desde su nacimiento había estado rodeada por un zumbido constante. Era para el oído lo que el aire artificial para los pulmones, y dolores agonizantes le recorrieron la cabeza. Y sin saber lo que hacía, tropezó y presionó el botón desconocido, el que abría la puerta de su celda. Ahora la puerta de la celda funcionaba con una simple bisagra propia. No estaba conectado con la central eléctrica y murió en Francia. Se abrió, despertando esperanzas desmesuradas en Basti, porque pensó que la máquina había sido reparada. Se abrió y vio el oscuro túnel que se curvaba a lo lejos hacia la libertad. Una mirada y luego retrocedió. Porque el túnel estaba lleno de gente, ella fue casi la última en esa ciudad en alarmarse. La gente en cualquier momento la repugnaba, y estas eran pesadillas de sus peores sueños. La gente gateaba, gritaba, gemía, jadeaba, se tocaba,
desaparecía en la oscuridad, y de vez en cuando, era empujada desde el andén hasta la barandilla viva. Algunos se peleaban alrededor de los timbres eléctricos, tratando de convocar a los trenes que no podían ser convocados. Otros gritaban pidiendo eutanasia o respiradores, o blasfemando contra la máquina. Otros permanecían a las puertas de sus celdas temiendo, como ella, detenerse en ellas o salir de ellas. Y detrás de todo el alboroto estaba el silencio que es la voz de la tierra y de las generaciones que se han ido. No, era peor que la soledad. Volvió a cerrar la puerta y se sentó a esperar el final. La desintegración continuó, acompañada de horribles crujidos y estruendos. Las válvulas que sujetaban el aparato médico debieron estar debilitadas, ya que se rompieron y colgaron horriblemente del techo. El suelo se agitó y cayó y la arrojó de su silla. Un tubo rezumaba hacia su forma de serpiente. Y por fin se acercó el horror final. La luz comenzó a menguar y supo que el largo día de la civilización estaba llegando a su fin. Se dio la vuelta, rezando para ser salvada de esto, en cualquier caso, besando el libro, presionando botón tras botón. El alboroto en el exterior iba en aumento e incluso traspasó la pared. Poco a poco el brillo de su móvil se fue atenuando y los reflejos de sus interruptores metálicos se desvanecieron. Ahora no podía ver el atril, ni tampoco el libro, aunque lo tenía en la mano. La luz siguió el vuelo del sonido. El aire siguió a la luz y el vacío original regresó a la caverna de la que había estado excluido durante tanto tiempo. Basti siguió dando vueltas, como los devotos de una religión anterior, gritando, rezando, golpeando los botones con las manos ensangrentadas. Fue así como abrió su prisión y escapó en el espíritu, al menos eso me parece a mí. Antes de que termine mi meditación. Que ella escape en el cuerpo, no lo puedo percibir. Pulsó, por casualidad, el interruptor que abría la puerta, y la ráfaga de aire viciado sobre su piel. Los fuertes susurros palpitantes en sus oídos, le dijeron que estaba de nuevo frente al túnel. Y a aquella tremenda plataforma en la que había visto hombres peleando. Ahora no estaban peleando. Solo quedaron los susurros y los pequeños gemidos. Estaban muriendo por centenares en la oscuridad. Ella se echó a llorar. Las lágrimas le respondieron. Esos dos lloraron por la humanidad, no por ellos mismos. No podían soportar que este fuera el final. Antes de que se completara el silencio, sus corazones se abrieron y supieron lo que había sido importante en la tierra. El hombre, la flor de toda carne, la más noble de todas las criaturas visibles, el hombre que una vez había hecho a Dios a su imagen y había reflejado su fuerza en las constelaciones, el hermoso hombre desnudo moría, estrangulado en las vestiduras que había tejido. Había trabajado siglo tras siglo, y aquí estaba su recompensa. En verdad, al principio la prenda le había parecido celestial, llena de los colores de la cultura, cosida con los hilos de la abnegación. Y celestial había sido mientras fue un vestido y nada más, mientras el hombre podía despojarse de él a voluntad y vivir de la esencia que es su alma, y de la esencia, igualmente divina, que es su cuerpo. El pecado contra el cuerpo, fue por eso que lloraron principalmente. Los siglos de mal contra los músculos y los nervios, y esos 5 portales a través de los cuales solo nosotros podemos aprender, cubriéndolos con conversaciones sobre la evolución, hasta que el cuerpo se convirtió en papilla blanca, el hogar de las ideas como incoloras. Últimas agitaciones de un espíritu que había captado las estrellas. ¿Dónde estás? Ella sollozó. Su voz en la oscuridad dijo, aquí. ¿Hay alguna esperanza, Kuno? Ninguno para nosotros. ¿Dónde estás? Ella se arrastró hacia él sobre los cuerpos de los muertos. Su sangre brotó sobre sus manos. Más rápido, jadeó, me estoy muriendo, pero nos tocamos, hablamos, no a través de la máquina. Él la besó. Hemos vuelto a lo nuestro. Morimos, pero hemos recuperado la vida, como sucedió en Wessex, cuando Alfred derrocó a los daneses. Sabemos lo que saben ellos afuera, aquellos que habitaban en la nube que es del color de una perla. Pero, Kuno, ¿es verdad? Todavía hay hombres en la superficie de la Tierra. ¿Es esto, este túnel, esta oscuridad envenenada, realmente no es el final? Respondió. Los he visto, hablé con ellos, los amé. Se esconden en la niebla y los helechos hasta que nuestra civilización se detenga. Hoy son los sin hogar, mañana. Oh, mañana, algún tonto pondrá en marcha la máquina de nuevo, mañana. Nunca, dijo Kuno, nunca. La humanidad ha aprendido la lección. Mientras hablaba, toda la ciudad se partió como un panal de miel.
Una aeronave había atravesado el vómito y había entrado en un muelle en ruinas. Se estrelló hacia abajo, explotando a medida que avanzaba, desgarrando galería tras galería con sus alas de acero. Por un momento vieron las naciones de los muertos y, antes de unirse a ellas, fragmentos del cielo inmaculado.